El puerto de San Bartolo, un pueblo pesquero olvidado en la costa, era conocido por su rutina simple, hombres que salían de madrugada o al caer la tarde en busca de peces y regresaban con el amanecer. Para ellos, la mar no era solo sustento, sino también un enemigo que debía respetarse. Aquella noche de septiembre, 4 pescadores decidieron hacerse a la mar. Rafael, el más experimentado, capitán del pequeño barco La Esperanza. Mateo, joven de apenas 22 años, entusiasta pero supersticioso. Don Julián, un hombre mayor, callado, que rara vez sonreía. Esteban, robusto, siempre con un aire burlón, quien se encargaba de los aparejos y redes. El mar estaba sereno, con un manto oscuro que reflejaba miles de estrellas. No había luna, pero la calma prometía una buena pesca. Salieron confiados, con risas y el olor del tabaco impregnando la brisa. Primeras señales extrañas. Pasada la medianoche, mientras echaban las redes, comenzaron a escuchar un sonido grave y prolongado, como un lamento que parecía venir de las profundidades. Al principio lo confundieron con el rugido lejano de un carguero, pero pronto notaron que no había luces en el horizonte. ¿Oyeron eso?, susurró Mateo, con los ojos abiertos de par en par. Va, pura corriente, respondió Esteban, aunque su voz tembló un poco. El sonido volvió, más cercano, como un gemido que vibraba en la madera del barco. Rafael frunció el ceño y ordenó revisar las cuerdas, pero todo estaba normal. De pronto, el agua alrededor comenzó a iluminarse con destellos azulados, como si millones de pequeñas luces danzaran bajo la superficie. No era plancton fosforescente, al menos no como lo habían visto antes. Esta luz formaba figuras, círculos, espirales, formas que parecían símbolos antiguos. «Esto no es normal», murmuró don Julián, apretando un rosario en sus manos. Mateo quiso meter la mano al agua, pero Rafael lo detuvo de un manotazo. «Ni se te ocurra». Los símbolos parecían moverse, como si quisieran guiarlos hacia mar abierto. El compás del barco, sin explicación, comenzó a girar sin control. A las 2 de la madrugada, mientras intentaban regresar, escucharon voces. No era el viento. Eran claras, humanas, susurrando palabras que ninguno pudo comprender. Venían de todas partes, del agua, del aire, incluso de la propia madera del barco. Esteban, nervioso, gritó. ¿Quién anda ahí? El silencio respondió por unos segundos, hasta que una risa infantil resonó justo detrás de él. Giró bruscamente, pero no había nadie. A lo lejos, sobre la superficie del mar, apareció una silueta negra. Parecía un bote pequeño, pero estaba inmóvil, sin remos ni velas, y sobre él se distinguía una figura erguida, demasiado alta para ser humana. No se movía. No hacía nada, solo los observaba. El aire se volvió pesado. Los 4 pescadores sintieron un frío antinatural. No mires, susurró don Julián. No le den importancia. Pero Mateo no pudo evitarlo. Lo observó fijamente, y juraría que la figura le devolvió la mirada con unos ojos blancos brillando en la distancia. De pronto, el aire se llenó de un sonido insoportable, un zumbido agudo mezclado con lamentos. No provenía de un punto específico, parecía atravesar sus cráneos. El dolor fue tan intenso que soltaron lo que tenían en las manos y se taparon los oídos sin éxito. Esteban comenzó a gritar incoherencias, golpeándose la cabeza contra el mástil para acallar el ruido. Rafael lo sujetó, tratando de contenerlo. Don Julián rezaba en voz alta, y Mateo lloraba pidiendo regresar. El mar, mientras tanto, hervía de luces. Sin aviso, el cielo se cubrió de nubes negras. No hubo brisa previa, ni oleaje de advertencia, simplemente la calma se transformó en un vendaval furioso.
Las olas golpeaban el casco, pero lo extraño era que el horizonte seguía despejado. A un lado, tormenta furiosa, al otro, calma estrellada. Era como si el barco estuviera atrapado en un círculo de caos. Entre relámpagos, los pescadores juraron ver rostros deformes en el agua, manos alargadas que intentaban alcanzar el barco desde las olas. Mateo gritó: «No son olas, son cuerpos. Mírenlos». Rafael lo negó con la cabeza, aunque él también los había visto. En medio de ese infierno, Esteban comenzó a reír. Una risa desquiciada, como si el sonido que les perforaba la mente hubiera roto algo dentro de él. Con ojos desorbitados, dijo: «Ya vinieron por nosotros, y yo los estoy escuchando más claro que ustedes». Intentó lanzarse al agua, pero Rafael y Julián lo sujetaron con todas sus fuerzas. Lo ataron al mástil, mientras él gritaba nombres de personas que no conocían, como si hablara con alguien invisible. El mar no cedía. Las luces formaban un remolino que parecía abrirse en el agua, como un ojo gigantesco que los observaba desde abajo. Rafael tomó el timón decidido a regresar, aunque el compás giraba loco y la tormenta los mantenía atrapados. «Vamos a salir de aquí, maldición», rugió, con los dientes apretados. Pero mientras giraba el barco, vio algo en el horizonte, un muro de neblina negra, tan denso que parecía sólido. Dentro de la neblina, brillaban cientos de luces como faros lejanos, o como ojos observándolos. El corazón de Rafael se detuvo por un instante. Sabía que si entraban allí, no volverían. Y aún así, el barco avanzaba, como si algo invisible lo estuviera arrastrando. El barco La Esperanza ya no obedecía el timón de Rafael. Aunque sus manos se aferraban con fuerza, la embarcación avanzaba directo hacia el muro de neblina negra. Era como si un oleaje invisible los arrastrara sin remedio. Los pescadores, exhaustos y empapados, apenas podían mantener la cordura. Mateo lloraba rezando, con los labios temblorosos. Don Julián apretaba su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Esteban, amarrado al mástil, reía y lloraba a la vez, gritando nombres desconocidos. Rafael fue el único que, con la mirada fija, intentaba no sucumbir al miedo. Pero en su interior sabía que estaban siendo llevados hacia algo que jamás debió ser visto por ojos humanos. El barco cruzó el umbral de la neblina. Todo cambió al instante, el rugido del mar se apagó, las velas dejaron de crujir, y el aire mismo parecía denso, como si hubieran entrado a un espacio ajeno a este mundo. La neblina no era vapor de agua normal, era oscura, aceitosa, espesa, y se pegaba a la piel. El frío calaba en los huesos, y la sensación era de estar rodeados por un vacío insondable. Mateo, con la voz rota, dijo: «Esto no es mar, ya no estamos en el mar». Rafael quiso negarlo, pero al mirar al agua comprendió, el agua estaba inmóvil. No había olas, no había movimiento. Era un espejo líquido, y al reflejarse en él, ninguno de ellos reconoció sus propios rostros. Las siluetas en el agua eran diferentes, con rasgos distorsionados, como si fueran versiones más viejas y grotescas de sí mismos. De la neblina comenzaron a surgir voces familiares. Rafael escuchó la de su difunta madre llamándolo por su nombre. Don Julián escuchó a su hija pequeña, muerta de fiebre años atrás. Mateo oyó a su abuela, susurrándole que se acercara. Cada voz era clara, cercana, como si estuvieran justo detrás de ellos. «No volteen», gritó Rafael, sintiendo el peligro. «No miren atrás». Pero Mateo no pudo resistir. Giró, y lo que vio lo hizo caer de rodillas. Una figura translúcida, con la forma de su abuela, lo miraba con ternura, hasta que su rostro se abrió como una grieta, revelando una boca imposible, repleta de dientes alargados que chillaban como vidrio rompiéndose.
Mateo gritó y se cubrió el rostro. Entonces llegó el sonido. Ya no era un zumbido, sino un canto coral, cientos de voces entonando al unísono una melodía extraña, hipnótica. Parecía provenir del agua inmóvil. Esteban dejó de forcejear. Su cuerpo se relajó y empezó a balancearse al ritmo del canto. «Ahora los escucho bien», murmuró. «Están aquí, me llaman, me necesitan». Con una fuerza sobrehumana, rompió las ataduras y caminó hacia la borda. Sus ojos estaban completamente blancos. Rafael intentó detenerlo, pero Esteban lo empujó con una fuerza inhumana. «No lo entiendes, Rafa. No es muerte, es despertar». Y antes de que alguien pudiera sujetarlo, se lanzó al agua inmóvil. Pero en lugar de hundirse, el mar lo recibió como si fuera sólido, y su cuerpo quedó suspendido sobre la superficie. De pronto, decenas de manos negras y delgadas emergieron, arrastrándolo hacia abajo lentamente, mientras él reía a carcajadas, perdiéndose en la negrura. Los demás gritaron, impotentes. El canto se volvió más fuerte, y el agua frente al barco comenzó a abrirse, formando un círculo perfecto, un ojo gigantesco de luz azulada que se abría en el fondo. De su centro emergió una forma titánica, imposible de describir con claridad. Era un ser colosal, cuyos contornos se confundían entre tentáculos, alas y un cuerpo que cambiaba a cada mirada. No tenía una forma definida, pero su presencia era aplastante, llenando el aire de un terror visceral. Ninguno de ellos podía sostener la mirada sin sentir que su mente se resquebrajaba. Mateo gritaba con los ojos sangrando, don Julián se desmayó, y Rafael apenas podía mantenerse de pie. La criatura los miraba. No con ojos, sino con toda su esencia, como si supiera cada secreto, cada recuerdo, cada miedo que tenían. De pronto, el barco comenzó a retroceder. Una corriente invisible lo arrastraba fuera de la neblina. Rafael, con el cuerpo adolorido, tomó el timón aunque sabía que no servía de nada. El muro de niebla quedó atrás, y de golpe, el mar volvió a ser mar. El cielo despejado, las estrellas brillando, y las olas golpeando suavemente el casco. La tormenta había desaparecido. Pero ya nada era normal. Mateo lloraba, con los ojos enrojecidos, murmurando frases sin sentido. Don Julián seguía inconsciente, con la piel helada. Rafael miraba el horizonte, sabiendo que jamás podría borrar de su mente aquello que había visto. Del paradero de Esteban nunca hubo rastro. Al amanecer, la esperanza llegó al puerto. Los pescadores fueron hallados en estado de shock. Dijeron que habían enfrentado una tormenta, pero nadie les creyó. El clima había sido tranquilo toda la noche. Mateo nunca se recuperó, quedó recluido en un sanatorio, atormentado por visiones y voces que lo seguían cada noche. Don Julián, con el poco tiempo de vida que le quedaba, jamás volvió a hablar del mar. Rafael, el más fuerte, se convirtió en un hombre silencioso, encerrado en sí mismo, incapaz de subir a un barco otra vez. Años después, confesó a un sacerdote que, a veces, en sueños, veía a Esteban de pie en el agua inmóvil, sonriendo, mientras un canto coral lo llamaba desde el fondo del mar. Nadie quiso escucharlo. Nadie quiso recordarlo. El mar siguió siendo el mismo, pero para ellos se había convertido en un abismo insondable, un espejo de lo imposible. Un lugar al que ningún hombre debía volver. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.